Gracias, presidente. No hay problema. Oiga, vi al senador Durán afuera. ¿Por qué no lo va a buscar? Para que... Porque así, además, si el senador Elizalde tiene que ir. No. Secretario. Gracias, presidenta. Respecto de la cuenta, más que informar respecto de algún nuevo documento, tengo que comentar algo que ocurrió respecto de las indicaciones a dos proyectos que están referidos a contratos de adhesión. Y me lo planteó la Secretaría del Senado. Porque en estos plazos para presentar indicaciones, llegó una... Hola, ¿cómo está, senador? Llegó una sola indicación del senador Durana a uno de los proyectos. Ya. No obstante, fue solicitado por el Ejecutivo, por el subsecretario de Economía, la ampliación del plazo para presentar indicaciones. Entonces, como hoy día hay comité, querían saber que me pidieron que lo hiciera presente en la comisión para saber si la comisión quiere abrir un nuevo plazo. Yo no tengo problema en que podamos abrir un plazo. Nosotros tenemos semana regional la próxima. La subsiguiente, perdón. Entonces, yo no sé si les parece, colegas, que en virtud de que tenemos una semana de trabajo legislativo adicional y tenemos semana regional, que nos demos 2 semanas de plazo y el miércoles del retorno del trabajo legislativo sea el plazo de indicaciones. ¿Les parece? Es mejor un lunes, presidenta. Es que para efecto de lo que pasa que el lunes llega. Yo al menos tengo mínimo 3 comisiones. Entonces, sí, me refiero para efectos de la Secretaría. Sí, para ustedes, pero no nosotros, la Secretaría. Para ustedes, pero para mí es un desastre. Entonces, perfecto. si yo quiero presentar indicaciones, para mí es imposible. Entonces, a lo más el martes puedo trabajarlas y el miércoles las presento. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en la Secretaría, estoy pensando en mí y en mis colegas. Si las procesan, las van a procesar el jueves o el viernes. Secretario. Sí, la comisión lo vio. Hay un proyecto, exacto, son que 3 proyectos no muy similares que son modificaciones a la ley de protección del Son todos los de consumidor, protección de consumidor, colega. pero en materia de contrato de adhesión. Hemos hecho solo un levantamiento de la información. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un levantamiento de información de todos los proyectos que tenía la comisión? Que yo les entregué a ustedes todo el listado, que les dije revísenlo, que después traje una propuesta a la comisión, que a raíz de la propuesta les dije, miren, aquí están todos los que hay y propongo que estos, que son de las mismas materias, los refundamos en uno solo. No sé si se acuerda, que fue al inicio, para que no los discutiéramos por separado, porque no tenía mucho sentido hacer 3 discusiones. Votamos a refundirlo todo. Exacto, y se aprobó. Bueno, el subsecretario, en conversación conmigo, me dijo que a él no le gustaban. ¿Ya? Yo he estado avanzando en las conversaciones extraoficiales con el Ejecutivo. Ellos quieren hacerles mejoría. De hecho, por eso quieren hacer indicaciones, que me parece súper legítimo. Y por eso están pidiendo más plazo, que me parece súper legítimo. Y yo no tengo inconveniente en que le hagan indicaciones, las mismas que obviamente nosotros podemos hacer. Eso. Presidenta, si le parece... En el fondo la próxima semana es legislativa. Sí. La subsiguiente es y el miércoles termina el plazo de indicaciones. Después de la semana de regiones. Después de la semana regional. Se lo digo al tiro, colega. Nosotros tenemos... ¿5 lo estás mirando? Nosotros tenemos el 5 de septiembre. ¿Les parece? ¿Se acuerda así? Presidenta, y el plazo ¿En serio? para... ¿De tu hijo? ¿De tu hermano? El plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la institucionalidad del turismo vence el 21. Entonces, 5 de septiembre para el de Ahora, refundido. el lunes. Espérate, el refundido... Sí, 5 de septiembre. Y turismo 21. Sí. ¿Nos va a mandar un recordatorio? Sí, por supuesto. Y también les voy a Espérate, mandar ¿el de turismo los qué día antecedentes era? de estos proyectos refundidos. El refundido, el de refundido protección de datos. No,
Protección de consumidor, perdón. Protección sí, de consumidor. Sí, el primero es el boletín 991603, sí, que estandariza los contratos de adhesión. Ese proyecto fue aprobado en general y ya tiene indicaciones. Que a mí por lobby, Eso a mí es lo me que fueron vamos a plantear en ver, el comité. a mí me fue a ver, no me acuerdo quién, después les puedo decir, porque he recibido una cantidad de organizaciones más o menos. Y yo les pedí que vinieran a exponer. Van a pedir a la comisión audiencia, porque tienen varias propuestas. Y yo les dije que por transparencia yo prefería que vinieran a exponerla, ¿ya? Así que van a pedir audiencia y van a venir a exponer una alternativa de solución. Como vamos a estar discutiendo nuestro proyecto, me parecía que era súper transparente que vinieran ellos a exponer su solución, ¿ya? Yo les enviaría los antecedentes y la fecha de las indicaciones, presidente. Perfecto. El de turismo vence el 21 de agosto. 21 de agosto, sí. Turismo. Sí, usted pidió la ampliación del plazo. ¿Y te acuerdas, Álvaro, cuándo vence el de, porque pedimos ampliación en octubre, el de Servicio Nacional de... Me perdí. Primera semana de octubre. El de Serna For. Hasta el 3 de octubre. Perdón. Perdón, que mezcle temas, pero es que... Hasta el 1 de octubre. 1 de octubre, Serna For. Sí, Otro tema ahí que tenemos en el Maule, que es bien para que lo tengas en agenda. Servicio Nacional no, es que el Servicio Nacional Forestal, Rodrigo. Lo que pasa es que nuestra gente en el Maule, todos los gremios, madera, todos están en la misma idea, para que te metas en el tema. Agricultura y medio ambiente. Ojo. Pero métete porque están todos en la misma, todos los sectores. ¿Sí? No la conozco. Ya, pero ojo porque ahí están todos en la misma parada. Ya. Y respecto de la sesión de hoy, que es continuar con el estudio del proyecto sobre el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, hay un invitado que es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, y en su representación viene el señor Eduardo Barros. Ya, ¿lo hacemos pasar? Ya. Él fue asesor lo conozco. Del senador Tuma. Sí, lo conocemos todos. Sí, yo creo que todos lo conocemos. Sí, lo tenemos claro. Porque te caemos todos mal y te querías ir a defensa. No se va a ir a defensa, imagínate. Uno nunca puede presagiar el futuro tan inclusivo. No, y se va a ir a defensa, cáchate. No, es que la sesión ordinaria de defensa, esta es la que está... Yo sé, pero... No, es que yo, para que no nos pelen, que no hacemos comisiones, Álvaro. Oye, nuestro récord tiene que estar permanente. Te estoy cuidando. Así que agradéceme. Sí, agradéceme. Tu récord ahí, imbatible. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo está usted? Ayer se acordaban de Eugenio. Que me fueron a ver y no podían creer que por él estábamos viendo este proyecto. James, sí. Bueno, nos acompañan como miembros permanentes de esta comisión Michelle Lavé y James Wilkins. Vamos a nombrarlos miembros ad honorem de la comisión, como asesor del Ministerio de Economía y como asesor de la biblioteca. Estimado, tiene la palabra. Señora Presidenta, muchas gracias, señores senadores. En nombre de CONADECUS. No se ve mucho. No sé si podemos bajar un poco la luz. Sí. Don Eduardo Barros va... No se preocupe, senador, vamos a ser muy breves, además. Pero estamos viendo el intercover y el sesión ordinaria. Por supuesto, senador. Sí, nosotros no quisimos detener la sesión del miércoles. Mañana es feriado.
No quisimos no tener nuestra comisión del miércoles porque la gente no entiende muchas veces ciertas cosas y como no podemos explicar que el miércoles es la feriado para ponerlo y en defensa de nuestra imagen tenemos sesión hoy día. Muchas gracias de todas maneras y estamos a disposición de cuando deseen los senadores si es que en algo podemos aportar en estas materias. Gracias, Eduardo. Ustedes ya saben, la primera parte es muy breve porque se origina el proyecto, pero es bueno ver la evolución porque la iniciativa del diputado Joaquín Tuma evolucionó con indicaciones de él y del Ejecutivo. Por lo tanto, es clave hacia donde quiera migrar el proyecto, porque el gran problema que tiene, si es que usted lo radica como está actualmente en la Subsecretaría de Economía o, como me enteraba recién, quiere ir hacia el registro de CERNAC, es la voluntad del Ejecutivo la que vamos a topar de cuánto efectividad y cuánta profundidad puede tener el proyecto de ley. Es un registro electrónico, dicho registro no es habilitante. Esta es una discusión re interesante que usted, senador Arboez, como está, un gusto saludarlo. Una de las discusiones claras y claves, y que la están teniendo ustedes también, entiendo en el artículo 9, es la calidad habilitante o no, o la exclusividad de usar el concepto de corredor de propiedad. La figura actual es un registro voluntario y no es habilitante. Se había puesto la condición de que este registro permitiera la exclusividad en la difusión, porque al ser un registro voluntario, bien público, tiene poca fuerza la norma como para poder llevarlo adelante. Por lo tanto, si es que se logra establecer la exclusividad, podría ser un buen avance, pero si no, el carácter de ser registrado es la única fuerza que hoy día tiene o que podríamos diferenciar como un sello a futuro, no solamente en la persona que está habilitada, sino en sus tipos de contrato, en su publicidad. Que está en el artículo 9. Sobre los requisitos, y entendemos que ustedes avanzaron en las modificaciones, las han ido haciendo la discusión interna. El derecho comparado dice que en realidad con 200 horas es lo que generalmente tanto en España, en América Latina, se utiliza para este tipo de cursos. Y distinto es cuando el curso es una renovación. Por lo tanto, al parecer, lo que plantean los gremios es absolutamente razonable en el sentido de que se pudieran acotar a como lo tiene Bajo California o México o Perú. Desde la perspectiva del consumidor, nosotros, y acá vamos, por eso dije que voy a ser muy breve, creemos que sí pueden haber algunas mejoras o perfeccionamientos. Creemos que siendo un registro voluntario, creemos que al no ser una profesión, sí debieran haber obligaciones, identificar obligaciones. En el caso de la discusión de Uruguay, por ejemplo, se pusieron obligaciones bien claras. No da lo mismo, por ejemplo, cuando usted es consumidor, saber las condiciones del inmueble que es razonable que un intermediador deba conocer. Por ejemplo, si tiene sello verde o no tiene sello verde. Si los ascensores están certificados o no están certificados. Son condiciones que debieran ser obligatorias al momento en que se genera el contrato, porque no es el mismo precio el que usted va a poder cobrar con uno u otro servicio. Entregar sobre el cumplimiento de las certificaciones obligatorias de la legislación que se exige para los inmuebles, gas, electricidad y ascensores, como la que se incluyó hace poco por parte del Congreso. Evaluar si puede existir responsabilidad, si oculta la información ex profeso, teniendo y sabiendo o un hecho evidente, hizo el contrato y no le notificó al consumidor. La obligación de convenir por escrito los gastos, los honorarios, las condiciones de servicio también nos parece que es importante. Y lo otro, no retener indebidamente valores o documentos al momento en que se ha terminado o se ha puesto de manera debidamente el término del contrato. Y por otra parte, viene a haber ciertas incompatibilidades, por lo menos si el derecho comparado lo establece. No puede ser que un corredor de propiedades a veces tenga relación con las dos partes, sea juez y parte, o en el caso de Uruguay hay provisión expresa, por ejemplo, de que el corredor de propiedades pueda gestionar inmuebles de sus familiares
directos y hasta tercera línea. Es decir, por lo tanto, quizás, y es el punto más concreto que nosotros queríamos exponer, es que el proyecto es un avance, es desde el punto de vista del consumidor, aquí hasta el mensaje, el oficio que envió la Cámara de Diputados, se aplicaban las sanciones de la ley del consumidor. Entiendo que ustedes lo van a integrar de una manera más robusta a la ley del consumidor al ser un proveedor. Pero creemos que si nosotros incorporamos algunas obligaciones y algunas prohibiciones, desde la perspectiva del consumidor, este proyecto va a cumplir las expectativas que tienen los consumidores, que muchas veces se ven defraudados por este contrato. Por último, quisiéramos plantear, sabemos que no es un tema de este proyecto y que no está en debate, pero queríamos plantear también de que el mayor problema, que este proyecto lo que va a hacer es resolver las relaciones contractuales tradicionales, presidente. Pero hoy día el problema no está ahí. Hoy día el problema está en las plataformas. Hoy día el volumen de transacción y no regulación, y que tiene un efecto que tiene que ver con esta comisión también, que en el ámbito de los arriendos de turismo informales, es en las plataformas que se hacen a través de la web y que no tienen domicilio en Chile. Japón, Estados Unidos, y México, un estado de México y ahora el gobierno federal de México han planteado que van a generar legislación, en el caso de Japón ya se hizo, sobre el Uber inmobiliario. Y es allí quizás sabemos, estamos claros que no es materia, pero sabemos también que esta es una comisión muy proactiva en materia de las nuevas tecnologías y esto tiene que ver con la relación de los consumidores. Por lo tanto, queríamos hacer el punto de que siendo un avance, siendo un registro electrónico, colocando las obligaciones, llevándolo a la ley del consumidor, sin duda va a ser un gran aporte en las relaciones. Pero hoy día las relaciones comerciales y los contratos inmobiliarios masivamente están fuera de la norma, no están regulados porque las plataformas Airbnb y otras son donde hoy día efectivamente se hacen los contratos. Y por lo tanto, quizás en la discusión que ustedes tengan puede haber alguna normativa que dé una señal de que el Estado de Chile efectivamente, al igual como en Japón, Estados Unidos, México y otras partes del mundo, empieza a regular, y sobre todo desde la perspectiva de los consumidores y desde un sector como el turismo, donde existe una condición de un arriendo informal versus un arriendo formal. Eso es todo lo que podemos aportar respecto a este proyecto de ley, señora presidenta, y muchas gracias a los señores senadores por el tiempo otorgado. Muchas gracias, don Eduardo. Estimados colegas, ¿alguna pregunta? Quedaron pensativos todos. ¿No? Estaba partiendo justo, ¿no? Sí. Fue muy... Es que yo creo que tiene que ver con la génesis de este proyecto, Eduardo, ¿o no? No, yo estuve en las indicaciones. ¿Estuviste, ahí partiste? De ahí partí, después en las indicaciones, pero no en la génesis. No al inicio. No al inicio. Ya. Bueno, quedó entonces, quedaron incluidas. Sí. Pensé que habías estado en el inicio. En las indicaciones que se hicieron. Ya, en la cámara. Perfecto. Voy a hacer preguntas entonces, Eduardo. Durante la tramitación del proyecto aquí digamos, la parte en general del mismo, porque estamos ya en la parte de las indicaciones, han surgido una serie de comentarios, básicamente a ciertas normas que dicen relación con horas de los cursos, el tema de la obligatoriedad, el tema de la pertinencia, el tema del sentido de este proyecto y lo que persigue. Y a mí me gustaría conocer tu opinión, escuchándote, además, en la exposición que has hecho, porque escuché varias cosas, pero no escuché, y no sé si se me pasó, no escuché lo de las horas. Me gustaría saber qué es lo que opinas de eso y no sé si tú has seguido la discusión en general de ello. Gracias, presidenta. Sobre las horas, sí, lo pusimos y lo miramos en la experiencia comparada. Son 200.
Porque lo que tiene el proyecto Sí, es más que eso. es más que eso, mucho más, y es muy, por eso lo digo con mayor precisión, es muy atingente a que ocupemos la experiencia comparada, no tiene sentido. Ahora, el exceso, pero también junto con eso, quizás como se anuncia un reglamento, quizás sería bueno aquí colocar algunas materias básicas, algunos contenidos mínimos, como podría decir, que se espera de un profesional de la especie. Y eso, en otras experiencias, lo que hacen la técnica legislativa es indicarla de manera precisa, es decir, tendrá tales y tales. Quizás no es recomendable eso, pero sí algunos contenidos mínimos, lo que uno esperaría en esta exclusividad que se está dando también, porque es una persona que va a estar registrada, que el Estado da garantía de que cumple ciertos requisitos, y además ustedes le están dando, profundizaron eso, diciendo que solo corredor de propiedades va a poder colocarlo en sus contratos y en su publicidad el que cumpla aquello. Por lo tanto, es esperable que también cumpla un mínimo curricular. Y por eso fue que, Presidenta, no lo plantea usted, pero por eso pusimos que tenían que ser instituciones del Estado. Era muy raro que sean los propios gremios quienes dieran el curso, porque pasarían a ser juez y parte. Eso. Y sobre el sentido, sí. Como se hace en las compañías de seguro y en las AFP. Y como actualmente se hace hoy día en el caso, los cursos los dan las asociaciones gremiales de corretaje. Entonces, ellos podrían ser si se acreditaran ante el Estado cumpliendo ciertas normativas. Perdón, Eduardo, una interrupción. ¿Y cómo lo haces con... respecto de los nuevos me queda claro, las nuevas personas que van a ingresar a la actividad. ¿Cómo solucionas, que es un tema que también se ha tratado acá, cómo lo solucionas con los que vienen ejerciendo la actividad? Bueno, esa fue una materia, Presidenta, porque este proyecto se habló mucho con los gremios y se le planteó a los gremios que efectivamente, bueno, en Chile los médicos que vienen del extranjero tienen que cumplir un mínimo requisito. Es decir, acá no se está discriminando, pero tampoco se puede plantear que alguien porque lleva 20, 30 años, de hecho el negocio inmobiliario en los últimos 10, en los últimos 5 se ha cambiado de una manera impresionante. El uso de las tecnologías de la información va a ser clave en esta materia de intermediación. La ley del consumidor y el manejo de aquella es clave. Por lo tanto, yo creo que siendo la ley pareja para todos, quizás se podrá dar un tiempo mayor para que se puedan habilitar, pero no vemos por qué debiera haber una diferenciación. Creemos, también tendrían que hacer el curso. Sí, debieran hacer el curso, esa es nuestra opinión, todos, porque eso da una garantía de igualdad de condiciones a todos los... Y sobre todo, Presidenta, por cómo está conformado actualmente el mercado. Y ustedes están haciendo algo muy interesante, profundizando la incorporación de la ley del consumidor. Y la ley del consumidor es una ley, como lo sabe, especialmente aquí usted, el senador Arboe, es muy técnica, es muy de especialidad. Y por lo tanto, allí se están incorporando un conjunto de requisitos. O sea, tú no estarías, perdón, colegas, no estarías dispuesto a validar lo que han planteado algunas asociaciones, no estarías dispuesto a validar una cierta excepción para aquellos que practican en la actualidad la actividad y que sus gremios o sus asociaciones le den una especie de certificado. No, porque eso no estuvo, la Cámara de Diputados no estuvo de acuerdo en hacerlo y no veo alguna otra que haya cambiado algún fundamento fuerte, porque estamos generando también, imagínense, el día de mañana puede haber otro tipo de proyecto, como usted dice, la Asociación Gremial de Corredores de Bolsa, y van a pedir excepciones. Creemos que las normas, cuando son generales, cuando son universales, cuando son con igualdad de condiciones para todos, parece que el legislador en ese sentido cumple un rol bastante claro. Lo que sí estamos de acuerdo es que se dé un plazo para el cumplimiento, y puede ser un plazo bien amplio. La transitoriedad de las leyes da muy buen resultado. Y última pregunta por mi parte. ¿Crees que este curso tenga que ir validándose en el tiempo o actualizándose? Cuando es un curso que tiene que ser dado otorgado por una institución acreditada por el Estado, el hecho que esté acreditada por el Estado, las acreditaciones son cada cierto tiempo, permanentes. En algún momento se discutió la posibilidad que hubiesen sido tipo OTEC, es decir, que tienen que acreditarse. Y en el caso del turismo, ustedes tienen en la ley de turismo se incorporó una figura bien interesante. Las acreditaciones
y en Sense también, se han establecido de la mano del Instituto Nacional de Normalización, quien ha emitido normas chilenas para generar los estándares. Esa es otra vía. Nosotros fuimos por la vía de que sean instituciones acreditadas por el Estado. Por lo tanto, igual que las carreras, no necesitaría. No necesitaría. No sé, senador Arboe. Gracias, presidenta. A ver, primero agradecer la exposición del doctor Barro. Siempre es interesante. Segundo, evidentemente lo que tenemos hoy día, lo que estamos intentando hacer con este proyecto de ley, es establecer una regulación de un mercado, pero una regulación más bien institucional, no una regulación de precios, sino más bien una regulación institucional, es decir, crear condiciones institucionales para que este mercado se desarrolle de mejor forma, potenciando la competencia por un lado, pero también generando estándares de calidad de los servicios. Eso es lo que buscamos, para que el consumidor, el cliente, el ciudadano, cuando concurra a contratar los servicios de un corredor de propiedades, tenga claridad primero que esta institución reúne requisitos básicos para poder ejercer dicha función. Segundo, en la publicidad que hace, solo pueden considerarse corredores de propiedades aquellos que están en el registro público, pero a su vez también que estas instituciones, estén o no registradas, quedan sometidas a las normas del derecho al consumidor. Situación que hoy día es cuestionada, digamos, y ha sido materia de debate jurisdiccional. En ese escenario, la pregunta que cabe al regulador hacerse es: ¿qué beneficio ve o va a haber las instituciones potencialmente reguladas en inscribirse en el registro? ¿Por qué yo tendría que inscribirme en el registro? ¿Qué me beneficia? Se me va a aplicar el normal consumidor a todos, independientemente del registrado o no. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. ¿Puedo ejercer la actividad? También la puedo ejercer no estando registrado, porque no es habilitante para ejercer la función. Pero sí es el único beneficio, entre comillas, que existiría, sería la posibilidad de utilizar el concepto corredor de propiedades. Y yo le sacaría el registrado, corredor de propiedades. El que no se inscribe será otra cosa, será un asesor inmobiliario, ¿no? Corredor de propiedades, ¿no? Eso podría haber un incentivo, pero sigo creyendo que es insuficiente. Creo que aquí debemos mirar otros elementos. Por ejemplo, si va a ser el Ministerio de Economía el que va a tener el registro, buscar un mecanismo para que ellos tengan algún tipo de beneficios por el hecho de estar en ese registro. O bien, al contrario, pues son incentivos negativos, desincentivar el no registro. Régimen agravado de responsabilidad, no tengo idea, alguna fórmula que establezca una diferencia, que le diga al mercado: mire, sabe que es mejor registrarse que no registrarse, porque si no corremos el riesgo de que esto sea letra muerta, de que tengamos un registro como el famoso sello CERNAC, donde nadie se inscribe y pasa a mejor vida. Y además, como decíamos el otro día en la discusión que dábamos, con la posibilidad de hacerse cargo de la economía digital. Porque, bien lo decía Eduardo, y lo discutíamos en la sesión anterior, el senador Carilea y otros planteaban el tema, que el desarrollo de las plataformas hoy día permite negocios alternativos. Me explico. Hoy existen instituciones que se hacen llamar corredores de propiedades que no tienen por objetivo la compra, venta o arriendo de inmuebles. Parece sorpresivo, pero no lo es. El negocio es acumular datos y después venderlos. Es un buen negocio. Muchas de las ofertas que uno encuentra, por ejemplo, en Mercado Libre, los vendedores no les interesa vender y comprar su propio producto. Lo que están haciendo es recopilar datos y, por tanto, meter cookies y con eso tener patrones de consumo que generan otro negocio alternativo. Entonces, tenemos que entender esto, entender que hoy día Airbnb es la plataforma número 1 a nivel mundial en arriendo de inmuebles y no tiene ni un inmueble. O que Uber es el mayor arrendador de vehículos y no posee un vehículo. O que Amazon es el mayor minorista y no tiene stock propio. Y así suma y sigue, porque son modelos de negocio distintos. Entonces, si vamos si estamos metiéndonos en esto, yo sugeriría
no entrar a regular esto de manera directa, pero sí con la definición que hicimos en su minuto, que se planteó en la comisión. Yo creo que al no distinguir el formato o el tipo de plataforma, van a quedar incorporadas estas plataformas. Pero en cuanto son corredores de propiedades, no en cuanto son arrendatarios. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, porque la definición que se hizo es distinta. Entonces, hay que tener conciencia. Eso, bueno, es un comentario más bien. Entonces, yo pensaría, a propósito de la ampliación del plazo de las indicaciones, pensaría, y ahí preguntarle al gobierno qué está pensando, si es que tiene posición respecto a esta materia, si tiene pensado algún tipo de incentivo o no, alguna fórmula para, insisto, para incentivar que este registro funcione. Si desde el punto de vista práctico, si este registro funciona, vamos a mejorar el mercado. Usted va a saber que cuando va a un corredor de propiedades es un corredor de propiedades registrado, con personas conocidas, etcétera, y que tiene un régimen de responsabilidad, etcétera. Y ahí yo creo que el gobierno debería tener una posición, una mirada, digamos. Yo supongo que es lo que correspondería. Eso es. Profesor. Presidenta, sí, el tema que plantea el senador Boe, lo que pasa es que en las otras legislaciones lo que ha hecho es por la vía de la exclusividad. Es decir, solo pueden ser corredores de propiedades, intermediadores, ojo, porque el mercado es más amplio. Nosotros hablamos, y tiene razón el senador Arboe, en el sentido que hablamos del corretaje, pero esto no es solamente corretaje, parte desde vender un inmueble completo, o arrendarlo, o subdividirlo, o hacer la gestión inmobiliaria, o salir a vender o encontrar el subsidio. Es una sinfín de gestiones más compleja, por lo tanto no es solamente el corredor de propiedades. Y algunos países lo que han hecho, pero Chile no tiene ese modelo porque en la Constitución es distinto, ha hecho la exclusividad y es lo que en algún momento plantearon directamente a los corredores de propiedades, porque ¿qué vamos a ganar si tenemos un registro? Por lo tanto, el tema de ¿qué se podría ganar? En ese sentido, el artículo 9, yo comparto con el senador Arboe para que tenga cuidado de que, como es tan débil el proyecto, si no está la condición de que el hecho de registrar implica los actos de publicidad, comparto que sea solamente corredor de propiedades, pero yo lo puedo vulnerar siendo intermediador de propiedades, gestión de propiedades. Le puedo llamar cualquier eufemismo y voy a parecerme. Entonces, el hecho, y creo que ahí lo ha puesto muy bien el senador, el hecho de colocar la ley del consumidor, porque la ley del consumidor va a impedir que no puedo hacer propaganda engañosa, no puedo hacer información engañosa. Por lo tanto, quizás fortalecer el hecho registral. Ojo, que en Japón, cuando se dio el hecho registral para regular Airbnb, bajaron al 10%, al 20% la oferta. Y eso va a venir, yo creo que es una buena pregunta del Ejecutivo, y tiene toda la razón. Ya tiene el proyecto, depende mucho del Ejecutivo. En su momento, y como quedó el proyecto, es por la voluntad que tuvo exclusivamente de la Subsecretaría de Economía hacerse cargo, porque nadie quería hacerse cargo de esto y hubo una voluntad de regularlo. Por lo tanto, la profundidad, el alcance, si se puede ingresar a los temas de la plataforma, las tecnologías disruptivas, por supuesto, y podría ser un bonito proyecto que va a dar cuenta también de la economía real que está ocurriendo hoy día respecto en el verano y los inmuebles, porque si no vamos a quedar un proyecto no solamente en letra muerta, sino que no recoge la dinámica del mercado. Por lo tanto, obviamente, y ojo, que aquí hay un tema con impuestos internos, porque el mayor beneficiario de este proyecto y de lo registral es el Estado. Por lo tanto, quizás demora un poco la tramitación, pero abordar tanto la fortaleza que pueda tener la condición de registral o la prohibición o el garrote que podría tener el que no se registra, pero mientras tanto sí, por su intermedio, al senador, mientras tanto, si se sale un proyecto que no tiene las otras condiciones, el hecho de la fuerza registral en la publicidad y sobre todo en las plataformas o en los sellos o en los contratos, que es lo único que tenemos hasta la fecha, a no ser que el Ejecutivo diga otra cosa, no habría que debilitarlo porque puedo ser gestor inmobiliario y puedo parecer corredor inmobiliario y el gato pardismo en el mercado puede resultar que nos haga la letra muerta. Por lo tanto, esa es la opinión. Bueno, yo creo, gracias, profesor. Yo creo que hay un punto puesto en la mesa desde hace, yo creo que 2 sesiones, interesante. Nuestra asesora
Michel Lavé lo ha escuchado ya en 2 sesiones, no le vamos a pedir que se pronuncie, pero creo que es relevante el punto. Y a mí me gustaría, si le parece a los colegas, que pudiéramos invitar al Ejecutivo a la sesión que sigue, y le pediría al secretario que esto lo plasme en un oficio, en el que quede clara el punto al Ejecutivo, expresado formalmente, con el punto de la discusión, para que pueda el ministro y el Ejecutivo, en su expresión amplia, concurrir a la próxima sesión para que lo discutamos, porque creo que entre nosotros, si no tenemos la voz del Ejecutivo, la verdad es que no podemos avanzar mucho. Y tal como lo señala el profesor, hay un punto relevante puesto por los senadores encima de la mesa, lo ha puesto el senador Arboe, lo ha expresado el senador Galilea en más de una oportunidad. Creo que el senador Durana también lo señaló en más de una sesión, y podemos avanzar de manera interesante para, más que el Estado, yo creo que el país, porque gana el país con esto. Y podemos transformar una iniciativa que era una moción parlamentaria, una iniciativa que es interesante para todos. Profesor. Solamente respecto a eso, por un acto de transparencia, no soy académico, agradezco, pero no cumplo la función docente, solamente por transparencia. Muchas gracias. Cumplo una modesta función de asesoría. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por su compromiso hoy día con el proyecto y con la comisión. A los invitados, y entendiendo que se ha cumplido el objeto de la comisión, se levanta.